Muy bien, pues ya vimos lo que serían las normas religiosas, las normas morales y vamos a pasar a lo que serían las normas de urbanidad. Estas normas es el comportamiento específico que tiene cada uno de ustedes para garantizar una buena convivencia social. Sin embargo, tendríamos que analizar muy bien cómo me estoy manejando. Estas normas de urbanidad son las que nos abren o nos cierran la puerta de oportunidades. Es decir, a partir de cómo me manejo socialmente es como voy a entrar. La palabra urbanidad se toma en estas normas porque parecía que los que vivían en las ciudades eran los que tenían mayor roce social y tenían mayores normas que les permitían una mejor convivencia. Sin embargo, ahora sabemos que en donde quiera deben de ser aplicadas y que no es solamente de algunos espacios, sino que entra en cualquier espacio y en cualquier lugar. Yo podría decir que a partir de las normas de urbanidad, ustedes pueden lograr el trabajo que desean o ser despedidos. Es decir, de cómo me siento, cómo hablo, cómo me manejo, depende muchas veces el que a ti te contraten en algún lugar. Y además de cómo establezco relaciones con los demás. Cuando yo soy una persona que soy muy tímida, a veces esto me estorba para encontrar trabajo, pero igual estorba una persona que es muy extrovertida y hasta llevada con los demás. Eso sería romper una regla de urbanidad. Tendríamos que cuidar la manera en que nos relacionamos. ¿Qué son las reglas de urbanidad? Pues son un conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos adecuadamente y con cortesía. Esto a partir de nuestras acciones o de nuestras propias palabras. Tanto en las acciones como en las palabras tendríamos nosotros que manifestarles a los demás atención y respeto. Eso sería la base de las normas de urbanidad. Que yo no puedo ir por la calle utilizando malas palabras porque sería una actitud irrespetuosa. Yo no podría ir en el transporte público aventando a las personas porque igual sería una actitud irrespetuosa. Vamos a verlas con más detenimiento en un momento para que quede muy claro. Por ejemplo, saludar y despedirte. Es una regla básica donde a donde yo llegue tengo que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, cuando me voy. Cuando estoy en lugares públicos, tengo que cuidar el tono de mi voz para no molestar a los que están junto a mí. El uso del celular también en lugares públicos ya se vuelve una norma básica de urbanidad. Tendríamos que saber en qué espacios y en qué momentos podemos y debemos usar el teléfono. Ya ahora se convierte en que cualquier espacio se utiliza el celular o suena nuestro teléfono y rompo la armonía de los espacios donde yo estoy. Estornudar y toser tiene que ser un acto donde yo me tape la boca y no estornude encima de las personas o tosa encima de las personas. Los hábitos en la mesa, ya sabemos que sería no subir los codos a la mesa, no hacer ruidos con la boca, no debo de utilizar el labial en la mesa, es decir, pintarme la boca en una mesa es de mal gusto, tengo que saber utilizar los cubiertos y en qué momento también utilizar la servilleta. Tengo que respetar las formas de ser de las demás personas, así como sus opiniones y sus costumbres. Acuérdense que las normas están hechas para armonizar los espacios. Esto no quiere decir que no le podamos decir al otro que su carácter no está facilitando la convivencia. También sería una norma básica poder señalarle al otro de una manera oportuna, honesta, directa, precisa, la forma en que se está dando determinada situación para armonizar los espacios. Tampoco se trata de tolerar a las personas, aguantar a las personas,
porque eso ya no sería una norma básica de urbanidad, estaría generando un espacio inadecuado para la convivencia. Tengo que escuchar atentamente a los otros y además mirándolo a los ojos y sin interrumpirlos. Es de muy mal gusto el encimarnos cuando esté hablando alguien o distraernos, no mirarlos, mirar al techo o al infinito. Eso no le permite al otro, lo pone en una situación de que parece que no le estamos poniendo atención o no nos interesa lo que está diciéndonos. Esto es importantísimo. Yo tendría que pensar antes de hablar, es decir, conectar nuestras ideas con nuestro corazón para no hacer comentarios hirientes o de mal gusto a las otras personas. Es algo que debemos cuidar muchísimo porque un comentario inadecuado puede desarmonizar y generar conflictos muy fuertes posteriores. Cuando tú utilices un vocabulario, y a veces tu vocabulario no tiene que ser con groserías, a veces el tono o las palabras que tú utilizas no es respetuosa, por lo tanto tengo que cuidar tanto mi vocabulario como el sonido para que realmente se establezca una comunicación y tengamos los resultados esperados. La sonrisa yo creo que es la llave que abre todas las puertas. Una sonrisa armoniza los espacios y nos permite tener un primer contacto adecuado. Entonces sonríe cada que tengas oportunidad porque esto te va a permitir mejores oportunidades. Las comparaciones nunca van a ser buenas, por lo tanto hay que evitarlas, porque si tú haces comparaciones hieres los sentimientos de los otros y esto va a afectar su autoestima. ¿Qué es la autoestima? El cuánto se quiere una persona. Entonces, por lo tanto, tengo yo que cuidar mucho cómo me dirijo a los otros y evitar en todo momento las comparaciones. Una comparación podría ser, es que mi otra amiga baila mejor que tú, o es más simpática, o tiene mejor conversación. Ya ahí estoy comparando a una con la otra y por lo tanto estoy lastimándola en mi comentario. Por ahí hay un refrán que dice, a donde vayas, haz lo que ves, porque hay en ocasiones normas que se rompen en espacios donde así son las cosas. Pensemos que llegamos a un lugar de nuestra república rural, donde nos invitan a comer en un pueblito y se nos ocurre pedir cubiertos, cuando ahí pues a lo mejor todos comen con su tortilla, eso es lo que utilizan como cuchara, por lo tanto ahí estaríamos rompiendo como esa parte de sus normas al pedir los cubiertos y además haciéndolos sentir mal porque es parte de su cultura. Otras normas básicas de urbanidad son, por ejemplo, que a veces no tocamos la puerta y en esos espacios se tiene que tocar la puerta para poder acceder a los jefes. Entonces, sí tendríamos que ir viendo en qué contextos y cómo me voy a ir manejando para poder tener éxito en nuestro desarrollo social. Y esto les decía, no nada más es aquí en la escuela, es en la casa. A medida de que tenemos mejores reglas de urbanidad, podemos tener una mejor convivencia en la casa también. Hola alumnos, pues aquí nuevamente para concluir lo que sería el tema 1, que hablamos del civismo como ciencia social y las normas de convivencia. Y bueno, vamos a terminar la temática con un breve ejercicio donde vamos a ir identificando cuáles son las normas tanto religiosas como morales, de urbanidad y jurídicas que vimos en las diapositivas en la sesión anterior. Bueno, ya sabemos que la intención de las normas es de alguna manera buscar el bien común, controlar las actuaciones de todos los seres humanos en sociedad. Vamos a ver que las tres primeras, que es la religiosa, la moral y las de urbanidad, son totalmente autónomas, es decir, yo decido si las aplico o no las aplico, a diferencia de las jurídicas que son heterónomas. Estas son regidas por la ley, por la autoridad y por lo tanto al no cumplirlas podemos ser sancionados. Los invito a hacer este cuadro en su cuaderno y ir llenando cada una de estas normas en relación a las que ustedes siguen
o en el caso de las normas morales, hicimos un ejercicio de identificar cuáles son sus valores, pues cuáles serían los valores que van a poner en práctica a partir de este momento. Bueno, vamos iniciando con las normas religiosas. De acuerdo a nuestra religión, cada uno practica determinadas normas que dictan la parte religiosa. En este caso, como ya lo habíamos visto, la intención de estas normas es lograr la santidad y ganar el cielo. En este caso, yo soy católica y bueno, en mi religión existe los 10 mandamientos que son lo que rige la vida de los católicos, así como la Biblia. Entonces vamos a ver que hay ciertas normas que cualquier católico tendría que seguir, que sería, por ejemplo, la de no mentir. Esta sería una de las reglas que nos marca la religión católica. Otra de las normas que nos marca nuestra religión es asistir a misa los domingos. Sabemos que hay otras religiones donde ahí se obliga al descanso, no nada más el domingo, sino el sábado y el domingo, como es en la religión judía, o hasta la manera de vestir está normada. Como habíamos visto, los valores van cambiando. Hubo una época que dentro de las normas religiosas teníamos que entrar al templo tapadas de la cabeza. En la actualidad, pues ya no se siguen ese tipo de normas. Otra norma religiosa es, por ejemplo, cumplir con lo que es el bautizo y la confirmación. Que son los sacramentos. Y bueno, se habla también, dentro de esto también está la comunión. Y aquí podría yo anexar muchas más, de acuerdo al conocimiento que uno tenga de su propia religión y a cómo la practica. Ahora nos iríamos con las normas morales. Las normas morales, como ya lo mencionamos, son autónomas y estas normas están regidas a partir de nuestros propios valores. Los valores son los que nos dictan qué tipo de normas voy a seguir y si las quiero o no cumplir. Decíamos que estas reglas nadie las castiga, son libres y, por ejemplo, podemos poner como una regla moral, pues el respeto. Y a lo mejor dentro del respeto, yo decido que para mí respeto es saludar y despedirme y además llegar puntual a mi trabajo porque respeto mi trabajo. Entonces, eso es lo que yo no voy a dejar de hacer. Los valores tienen como dos acepciones, porque un valor es asumirlo para vivir así en nuestra vida y bueno, también tengo que tener el valor de cumplir con él. Porque a veces es muy fácil decir respeto, pero cumplirlo es lo difícil. Entonces tengo la concepción del valor, sin embargo, ya su cumplimiento es lo que nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces yo puedo decidir vivir en respeto, vivir en armonía, vivir en confianza. Es decir, en estas normas morales yo determino los valores que quiero vivir. Y por último, como haciendo resumen de esta parte de las normas autónomas, pues vamos a ver que están las normas de urbanidad, que como ya bien les comentaba, estas normas son básicas para manejarnos adecuadamente en sociedad. Una persona que no tiene hábitos al comer, hábitos al vestirse, hábitos de limpieza, va a ser muy difícil que entre dentro de un contexto social. Para yo entrar en estos contextos sociales, primero tengo que ver cómo se mueve el propio contexto social.
Pensemos que hay organizaciones laborales donde nos piden un determinado vocabulario y hasta una manera de vestir de acuerdo al contexto de esa empresa. Podemos decir que ahora la mayoría de las organizaciones ponen un código de vestimenta. Y bueno, es a veces hasta penoso, pero el código de vestimenta se pone para asegurarnos de que se cumpla. Es decir, a veces si no ponemos ese código, pues corremos el riesgo de que las personas lleguen o con faldas muy cortas o con escotes muy pronunciados y no es la imagen que espera esa empresa. Por lo tanto, una de las normas de urbanidad que ponen algunas organizaciones es el uniforme, para así no correr riesgos en cuanto a la relación de los valores que predica esta organización. Y bueno, dentro de las normas de urbanidad, tendrían ustedes que identificar, vimos en las diapositivas, que cómo me debo de comportar al comer, que tengo que tener ciertas formas para saludar, despedirme, dar las gracias, etcétera. Entonces aquí tendríamos que poner las normas de urbanidad que yo considero que tengo que continuar trabajando para, pues realmente que esas normas me ayuden al progreso. Entonces aquí pudiéramos a lo mejor anotar, analizar las formas de vestirme, ¿no? Porque pareciera que ahora no hay códigos de vestimenta, ¿no? Entonces vamos igual a hacer ejercicio que ir a la escuela, que ir a una fiesta y que ir a un restaurante. Y pues tendríamos que ir como cuidando esas formas. ¿Cómo? Las costumbres en la mesa. Y bueno, yo los invitaría a analizar el vocabulario. En mi juventud, hace apenas algunos añitos, el vocabulario era muy cuidado cuando había damas presentes. Algún joven que decía una palabra altisonante, de inmediato se disculpaba con las chicas porque no era algo agradable. Sin embargo, ahora vemos que en cualquier lugar se oye malas palabras y pareciera ya parte de la cultura. Analizando el vocabulario en nuestra comunicación, pues ha disminuido. Se habla de que ahorita los jóvenes, en su incremento de vocabulario, en vez de incrementarlo, lo van bajando, porque pues usan más palabras altisonantes en todo su vocabulario que palabras que anteriormente eran propias de nuestro léxico. Entonces tendríamos que ir analizando cómo es mi vocabulario y de qué manera lo estoy utilizando para poder... recuerden que estas normas de urbanidad nos van a ayudar a mejorar no nada más nosotros, sino hasta nuestro país. Entonces, y los contextos en donde vivimos. Entonces yo los invitaría a que analizaran. Pongo yo estas tres, pero este es un análisis personal. Recuerden que todas las normas y los valores son estas tres de carácter personal, es decir, autónomo. Y nos vamos a las normas jurídicas. En estas normas jurídicas no hay vuelta de hoja. Se tienen y se deben de cumplir. Y en estas normas jurídicas tenemos las normas de tránsito. Bueno, hay hasta un reglamento para los no fumadores, para los fumadores. Hay también un reglamento para la declaración de impuestos, por ejemplo. Si yo no cumplo con algunas de estas, y bueno, hay una serie más, por ejemplo, tenemos reglas en la ley de educación, la ley para las empresas
o las organizaciones hay diferentes leyes. Ahorita solamente anoto 3 de las que seguramente sabemos que está penado estacionarme en doble fila, circular contaminando, que los fumadores no pueden hacerlo en lugares cerrados y que la declaración de impuestos es una norma para todos los que tenemos un salario, debemos declarar impuestos, ¿no? Bueno, chicos, con esto me despido. Espero que haya quedado clara el tema número 1 y los invito para la siguiente sesión en donde veremos diversidad cultural. Ojalá puedan ir revisando este punto y recuerden que la ética y la moral es de un continuo análisis, de una continua reflexión individual. Por lo tanto, los dejo con esta frase de Walt Disney. Y bueno, chicos, los dejo con esta frase. Recuerden,